Hoy tenemos un tema interesante porque hace unos días, hace alrededor de 8 o 10 días, le explicaba al amigo que me acompaña, un joven, adulto, ya cumplió sus 40 años, de cómo se fue impulsando la siembra del arroz en la zona de Esperanza, Mao, y se extiende por todo el noroeste, noroeste, la línea noroeste, y llega hasta Dajabón. Muchos predios en Dajabón, por el sistema de reguío que impulsaron allá, hay producción de arroz. Desde Esperanza y parte de las tierras de Navarrete hasta Dajabón se cultiva el arroz, que es la base fundamental de la alimentación de los dominicanos. Y de eso vamos a hablar. Y hemos revisado textos, algunos libros, algunas informaciones, en fin, de cómo se desarrolla el cultivo y el procesamiento del arroz en nuestra isla. Y precisamente hay un intelectual llamado Cristian Martínez Villanueva, de quien encontré un artículo muy interesante sobre la producción de arroz en el país y en la isla. Muy interesante, ya que él hace un recuento histórico, como es desde la óptica de un científico de la historia, hacer el recuento histórico del desarrollo que ha experimentado, ya sea una raza, ya sea una especie determinada, ya sea un fruto, un cereal, el desarrollo de las minas, mineralógicos, en fin. Y él hace un enfoque histórico muy interesante del desarrollo que experimentó el arroz. Y esto empieza a tomar forma, no en el primer viaje de Colón, porque ese fue un viaje de reconocimiento, ya que entendían que eran unas tierras muy nuevas, que habían descubierto, ya el planeta se descubrió a sí mismo. Fue desarrollando las especies y las especies fueron diferenciando los espacios para progresar en ellos de acuerdo a las condiciones que les ofreciera el planeta. Y así se desarrolla toda la vida en el planeta, toda. Desde la vida inhóspita por los volcanes, la atmósfera sulfuradas, claro que se desarrollan especies desde esa realidad en que se vive en ese momento determinado, porque hemos visto como especie en lugares increíblemente inhóspitos, quiere decir que no hay posibilidad de vida, ahí se desarrolla vida. En la actualidad, ya sea porque las condiciones son sulfúricas, o son salobres, o son, en fin, incidentadas por minerales que van arrastrando los óxidos a determinada cantidad de agua, y ahí se genera la vida. Increíble. Bueno, y efectivamente, en el primer viaje lo que hicieron fue ocupar territorios importantes que les sirvieran de punta de lanza para penetrar en la interioridad de la isla y escudriñar la realidad en que se desenvolvían si encontrasen seres humanos
y las condiciones en que se desarrollaban todas sus actividades y qué era interesante para ellos y qué no era interesante para ellos. Eso sí lo averiguaron al pie de la letra, porque la intención era dominar, saquear, subyugar y adueñarse de unos territorios, de una civilización que no conocía la guerra europea para entonces, donde ya existían los trabucos, los mascutos, rifles, que eran muy enormes, pesados, y había que estarlo fogoneando con pólvora para poder disparar una bolita de plomo, que era la que se usaban entonces. Bueno, pero era mucho más modernos los armamentos que los de los aborígenes. Eran arcos con flechas endebles porque no tenían mucha resistencia, ya que estas flechas eran o de bambú o de caña de una hierba especial que había aquí, que se daba una caña y servía. Y con eso inclusive en los tiempos modernos se hacen chichiguas para volarlas. Son como si fuera de bambú, pero más endeble. Y las flechas pues tenían su base, que era muy liviana, y en la punta una flecha con la punta de piedra afilada. Claro, tenían que buscar las piedras especiales para eso, que fueran livianas, que no tuvieran densidad, para que la flecha pudiera volar a alguna distancia, de 15, de 20 metros con mucho. Bueno,